Saludos de parte del equipo número 2, conformado por el profesor Wilfredo Chávez y la profesora Wilby Rosales. El tema de interés, comprensión de los métodos de investigación, vamos a detallar el método de observación y el método analítico sintético. Partiendo de que la epistemología estudia el cómo se genera y se valida el conocimiento, esto viene siendo el analizar los criterios que se emplean para observar, interpretar y justificar los datos científicos, y de allí que la metodología sea propia de la manera en que se expande o incrementa el conocimiento científico. Esto va a permitir asumir métodos y técnicas para la adquisición de conocimiento que van a responder a las necesidades epistemológicas planteadas por el investigador. Tanto la epistemología como la metodología centran su preocupación en el conocimiento científico. En la metodología se exponen las normas que hacen del proceder científico un proceder racional. Por su parte, la epistemología se trata de encontrar estos fundamentos que dotarán de valor a tales normas. Moya en el 2003 mencionaba que cuando estos dos aspectos de la investigación no están suficientemente claros, se puede producir una pérdida de conciencia del investigador sobre las razones de su propio proceder. Si se desea producir conocimientos válidos desde la perspectiva científica y social y en consecuencia facilitar la descripción, interpretación y comprensión de los fenómenos estudiados, es necesario tener en cuenta la relación entre el sujeto investigador y el objeto de estudio. Para esto también es imprescindible tener conciencia plena de la relación que existe entre el nivel epistemológico ontológico y el nivel técnico-metodológico. Una vez comprendida la relación entre estos dos niveles, pasaremos a exponer detalladamente el método de investigación, observación y el método analítico sintético. Primer método, método de observación. La ciencia comienza con la observación. Esta puede ser considerada como el método más antiguo y moderno de recogida de datos, según Galileo. La observación es, por tanto, un instrumento básico para el logro empírico de nuestros objetivos y constituye uno de los aspectos importantes del método científico, indiferentemente del método de investigación que seleccione. Para emplear el método de observación, sus características e importancia y validez, dejo con ustedes al profesor Wilfredo Chávez. Ok, como ya mencionamos, entonces la observación es uno de los métodos más importantes que existe, tanto así que se vuelve fase de la mayoría de los métodos de investigación. ¿Qué sucede en la observación? Se establece una relación ¿de qué tipo? Básica, entre el sujeto que observa y el objeto que es observado. Esta es la base de lo que es el método de la observación. Vamos a hablar sobre sus características. Primero que nada, se utilizan los sentidos. La observación involucra todas las sensaciones que nosotros podemos percibir a través del tacto, a través del olfato, la vista, los oídos y el gusto. Se debe ser selectivo cuando se hace la observación. ¿Por qué? Porque hay que discriminar lo que nos interesa conocer y separarlo de las sensaciones que quizás nos están invadiendo cada momento que estamos en el proceso de la observación. Adicionalmente, hay que hacer un examen exhaustivo. ¿Por qué? Porque tenemos que describir, explicar todo lo que estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de todas las cosas que hemos captado. Y esto debemos relacionarlo con otros datos y otros conocimientos previos al proceso de observación. Otro detalle importante es la intencionalidad de la observación. Se deben tener metas y objetivos antes de hacer la misma. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir relacionar esto con los hechos y someterlos a una perspectiva principal. Por supuesto, el objetivo general de hacer todo esto es para plantear una hipótesis que vamos a demostrarla justamente o a tratar de demostrarla con el método de investigación que estemos utilizando. ¿Qué fases tiene la observación? Hay que definir primeramente un punto de vista o marco conceptual, que es nuestro punto de partida. Es donde se va a describir todo lo que queremos hacer. Se debe elaborar una guía de observación, que es
el soporte donde nosotros vamos a registrar lo observado en el método. Una vez que ya tenemos todos los puntos que queremos observar en nuestro sujeto de estudio, interpretamos esto y lo comunicamos a la comunidad científica, lo comunicamos a las personas o a los entes interesados. ¿Qué tipo de observación hay? Tenemos lo que es la observación estructurada, que es un sistema de observación que guía paso a paso y se relaciona con la investigación que se está llevando a cabo. La observación de tipo abierta, que carece de un sistema organizado y se realiza libremente. Es utilizada cuando se quiere captar movimientos espontáneos de determinados grupos humanos, por ejemplo, un grupo antropológico. La semiestructurada, que es una combinación de ambas, parte de una pauta estructurada, pero se aplica de un modo más flexible, no es tan reglamentada como sucede con la observación estructurada. La observación participante, esta tiene una característica muy especial. ¿Por qué? Porque el sujeto que observa es aceptado como parte del grupo observado, aunque sea provisionalmente. Tiene una ventaja que el observador puede de una manera directa conocer de primera mano lo que está observando, pero tiene la desventaja de que se puede producir sesgo en el observador, ya que este se puede identificar mucho con los elementos de los observados y puede tener un sesgo en sus conclusiones. ¿Qué elementos integran el método de observación? Primero, el sujeto observador, que es justamente quien está realizando el proceso. Luego viene el objeto, que es la realidad, lo que se está observando. Las circunstancias, que son las condiciones concretas que rodean el hecho que se va a observar. Los medios, que son los sentidos y los instrumentos desarrollados para extender estos sentidos y poder realizar de una manera más efectiva la observación. Y el cuerpo del conocimiento, que son los saberes debidamente estructurados en campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados se integren en un cuerpo más amplio de conocimientos. Ahora vamos a conversar sobre el método analítico sintético. Cuando hablamos del método analítico sintético, hablamos de un método mixto. ¿Por qué? Porque trabaja tanto con la parte analítica como con la parte sintética. El método analítico sintético estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, para estudiarlas de manera individual. Todo esto es el análisis. Luego se integran todas estas partes para estudiarlas de manera integral, que es la síntesis. Entonces vamos de lo complejo a lo sencillo, o viéndolo de otro punto de vista, un problema grande lo dividimos en subproblemas. También vamos a conversar de cada uno de ellos de manera individual, como métodos independientes. Primero vamos a hablar sobre el método analítico. Hace mucho tiempo Aristóteles formuló una idea muy famosa, que es que el todo no es más que la suma de sus partes. Cuando hablamos del método analítico, comenzamos primero revisando parte por parte, comprendiendo cómo funciona cada una de ellas y la relación intrínseca que existe entre ellas. Se utiliza principalmente para encontrar evidencia que apoye investigaciones para hacerlas más fiables o para hacer nuevas formas e ideas sobre una materia concreta. Este método es más utilizado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Todo esto por la complejidad de las variables de estudio. Una forma de verlo es que venimos de lo concreto a lo abstracto. De hecho, un ejemplo ilustrativo de esto es cuando vemos un fenómeno social. Por ejemplo, las maneras en que las personas se relacionan a través de las redes sociales. Para esto se tomará en cuenta muchas variables y se tomará en cuenta una población quizás muy grande para poder estudiarla de manera separada y finalmente poder unirlo todo y llegar a una conclusión. Entonces, como ya lo mencionamos, el método analítico toma forma desde lo concreto hasta lo abstracto. El método analítico divide
Ahora vamos a conversar un poco sobre el método sintético. Descartes propuso fragmentar un problema en tantos elementos simples y separados como fuese posible. O sea, tomar un gran problema y dividirlo en subproblemas. Este método procede de lo simple y se dirige hacia lo complejo. Una vez que se revisan todos estos elementos, se integran para la síntesis. Otro detalle del método sintético es que nos lleva desde la causa hacia los efectos y desde los principios hacia las conclusiones. Es un método muy utilizado en el caso de la física y la tecnología. Esto se debe a que la relación que existe entre las variables es muy íntima, es muy cohesionada, y que cuando hacemos análisis e investigaciones en estos campos, no son tantas las variables ni son tan complejas como las variables que se analizan y se revisan en el método analítico. El método sintético no es más que la suma de sus partes. Ahora, un ejemplo del método sintético, cuando encontramos la investigación de un caso policial. ¿Qué hace la policía o qué hacen los criminalistas? Parten de las pistas que se va dejando en las escenas y luego la suma de todas estas pistas da el gran resultado final, que no es más que encontrar la persona involucrada en el caso. Queremos concluir con un extracto de la lectura pedagógica que tuvimos de Vizquerra, donde nos dice que un método es el camino para llegar a un fin, indistintamente del método que se utilice. Los distintos métodos de investigación son aproximaciones. ¿Por qué? Porque todos ellos nos permiten a nosotros análisis de datos, y estos análisis siempre nos van a tratar de conducir a una conclusión. Y esto puede derivarse de unas decisiones o implicaciones para la práctica. Finalmente, los invitamos de manera activa a participar en el foro académico, donde los aportes de nuestra presentación van a ser muy bien recibidos y van a enriquecer nuestro conocimiento.